Con ustedes, el tercer juzgado colegiado de la Corte Superior Nacional va a emitir hoy desde las 9 de la mañana su sentencia, adelanto de sentencia, por el caso de los presuntos aportes ilícitos al Partido Nacionalista, en el que el expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia son los principales acusados. Se pide 20 años de prisión para Ollanta Humala, 26 años y medio de prisión para la señora Nadine Heredia. Estamos en comunicación justamente con el doctor Wilfredo Pedraza, quien es el abogado defensor del expresidente Ollanta Humala. Doctor Pedraza, ¿cómo está usted? Mucho gusto de saludarlo. Buenos días. Joana Carlos, buenos días. Bueno, día clave, doctor Pedraza. ¿Por qué considera usted que la sala penal debe declarar inocentes no solamente a Ollanta Humala, sino también a Nadine Heredia y los otros implicados, pero básicamente en el caso del expresidente? Básicamente, Carlos, porque después de 7 años de investigación y poco más de 3 años de juicio, ha quedado en evidencia que no existe pruebas que permitan afirmar que desde Venezuela ingresó dinero para la campaña del 2006 y que en el caso de la campaña de 2011, Barata es el único y solitario personaje que señala haber entregado dinero con cargo a esa campaña, pero vocación o versión que no ha sido ratificado por ningún otro brasileño, por documentos o por la inexistencia de una operación estructurada. Entonces, en primer lugar, por un tema, para decirlo en simple, por un tema de falta de prueba. Se han actuado decenas de documentos, leído decenas de documentos, escuchado muchísimos testigos y lo concreto, lo real es que la tesis fiscal no ha sido suficiente para remontar aquello que tienen derecho, la presunción de inocencia. Entonces nos estaría diciendo, doctor Pedraza, buenos días, que el caso, o por lo menos llegar a este término de esa manera, estaría siendo politizado. Diríamos que este proceso comenzó, sin duda, por una motivación política y se reabrió por lo mismo en el año 2015. Sin embargo, por supuesto, los jueces tienen que tomar una decisión sobre la base de la prueba y en ese aspecto es que confiamos en que un colegiado que ha llevado, diría correctamente, el juicio oral, con conocimiento, con sobriedad, con neutralidad, pues continúe en esa dinámica y consecuentemente haga una ponderación de inocencia o responsabilidad sobre la base de la prueba. Y en esa línea confiamos que al no haber prueba, pues el señor Humala y las demás personas sean absueltas. A tenor de la pregunta de Joana, en una audiencia escuchamos al fiscal Germán Juárez Atoche acusar al exmandatario Ollanta Humala de intentar justamente politizar este proceso en su contra. En ese caso, ¿qué responde usted al testimonio o a la hipótesis del fiscal Atoche, Juárez Atoche? Bueno, claro, es incontestable que al inicio la politización fue evidente. Ese aspecto ha ido perdiendo fuerza, digamos, en el tiempo, pero cuando el presidente Humala aludía a algunos aspectos de corte político, era solo para darle contexto a lo que después expresó, temas vinculados con la prueba. Claro, el fiscal en este caso también decía que se trataba de un caso emblemático, que era una lucha contra la corrupción, lucha contra los poderosos, etcétera. Pero la evidencia ha mostrado que esto no es un tema de lucha contra el poder ni contra poderosos. El señor Humala no ha hecho expresión de poder durante estos años en ningún aspecto, poder que además no lo tiene. Es todo lo contrario. La Fiscalía avasalló con el señor Humala, le dictó una prisión preventiva arbitraria, que el Tribunal Constitucional así lo declaró, le incautaron el inmueble, que fue revocado por segunda instancia, le incautaron todos los bienes, las cuentas, es decir, fue objeto de todos los apremios procesales que la norma nacional contiene. Por tanto, ni poderosos, ni lucha contra el poder político, menos aún por temas de corrupción. Aquí se está juzgando aportes para campaña, que en cualquier caso solo pueden ser considerados delitos desde el 2019, porque el 2019 se aprobó una ley en esos términos, de manera tal que si no es suficiente la falta de prueba, el juzgado tendrá que evaluar
Si esos hechos que se imputan, recibir dinero de fuente desconocida, un poco de desorden administrativo, constituyen o no delito, y nosotros decimos, de hecho, no. Entonces, doctor Pedraza, si la Fiscalía, como nos señala usted, no ha demostrado estos supuestos aportes ilícitos, ¿usted considera que la lectura de hoy podría ser una sentencia condenatoria o absolutoria? Siguiendo esa lógica, tendría que ser una sentencia absolutoria, porque una regla procesal importante es que en este punto de un juicio solo se puede imponer una condena cuando exista convicción absoluta de la responsabilidad. Aquí no existe esa situación, porque, reitero, no hay prueba. La Fiscalía dice, bueno, no hay prueba directa, pero en todo caso vamos a recurrir a la evidencia indirecta, a la prueba indirecta. Bueno, la norma, la ley y la jurisprudencia uniforme en el mundo señala que para condenar a una persona por prueba indiciaria, esta tiene que ser plural, muchas pruebas, muchos indicios, y eso no existe. Perdón, doctor, y además tiene que ser homogénea. Cuando usted habla de prueba indirecta, ¿a qué se refiere exactamente para que la gente lo entienda? A la suma de pequeñas evidencias que podrían generar convicción en los jueces. Pero esas pequeñas y múltiples evidencias tienen que ser muchas y tienen que ser además homogéneas. Y la verdad es que eso no existe ni en el caso de Brasil, ni en el caso de la campaña 2006. No hay demostración, según su criterio, doctor Pedraza, por ejemplo, referida a la hipótesis del fiscal Germán Juárez de que Ollanta Humala y su esposa habrían recibido aportes o dineros de Venezuela para la campaña del 2006 y para la del 2011, aportes indebidos de la empresa Odebrecht en base a la declaración de Jorge Barata. En lo absoluto. Por ejemplo, en la campaña 2006, la Fiscalía dice, el señor Hugo Chávez sustrajo dinero del Tesoro Público venezolano, se lo entregó a Birly Torres y ella ingresó el dinero a través de las famosas valijas diplomáticas. Sí, claro. Bueno, en juicio no existe una sola evidencia que Hugo Chávez haya sustraído ese dinero. Y en el caso de Birly Torres hemos probado que entre el 2005 y el 2007 ella nunca salió del país. Por tanto, no puede haber salido e ingresado trayendo valijas diplomáticas, así tan simple como eso. Y en el caso Brasil, pues el único que imputa haber entregado dinero es Jorge Barata. Sin embargo, esa versión no es ratificada ni por Marcelo Odebrecht, ni por Migliaccio, ni por ningún... Pero hay, doctor, ¿Perdón? otra versión, ¿no? En el sentido de que en el 2006, por ejemplo, Nadine Heredia habría recibido pagos de la empresa de Martín Belaunde y su padre, o sea, Arturo Belaunde, por estas famosas consultorías, recuerda usted, que después se decía que eran ficticias, y depósitos de la empresa venezolana Caixamac a través de sus familiares. A ver, en el caso del papá de Martín Belaunde, él reconoce el contrato, reconoce el 70% de los pagos efectuados y desconoce dos, puntualmente, pero él reconoce el servicio. Y en el caso de CaixaMag, una donación para la fundación del Partido Nacionalista del año 2005, efectuada por una persona que transfirió dinero desde una empresa norteamericana por la banca formalmente, que ha reconocido también que él efectuó esa donación con ese propósito. ¿Ese dinero tiene alguna relación con Venezuela? Ninguna. ¿Alguna relación con Hugo Chávez? Ninguna. Entonces, aquí la imputación es, Hugo Chávez entregaba dinero para la campaña 2006 y esa hipótesis no tiene ninguna contrastación, aunque la Fiscalía diga que sí la tiene y cita, por ejemplo, la declaración del señor Kuczynski y del señor Toledo. ¿Pero eran asesorías reales? Por supuesto, eran asesorías reales. En el caso de CaixaMag no era una asesoría, fue una donación para la fundación del movimiento nacionalista que luego se convirtió en partido. Y los contratos, claro, los contratos han tenido actividad real. La mayoría de personas que han contratado en ese tiempo a Nadine Heredia lo ratificaron. Doctor Pedraza, nos gana el tiempo para que seamos muy puntuales. Ollanta Humala, el expresidente, va a acudir a la audiencia y en el caso de Nadine Heredia, ella se había ausentado por temas de salud. Finalmente estará en su vivienda, va a acudir. ¿Cuáles son los ánimos o cuál es el ánimo particularmente del exmandatario?
El señor Humala confía en la justicia, ha mostrado esa vocación siempre, incluso cuando le dictaron prisión preventiva, él dejó a su familia y se entregó inmediatamente. Hoy, por supuesto, estará con nosotros en audiencia, confiando en la justicia de su país. La señora Heredia ha sido objeto de una intervención quirúrgica delicada, tiene descanso médico, pero se va a conectar por la vía web. Muy bien, doctor Wilfredo Pedraza, ha sido usted muy amable en atendernos esta mañana y por supuesto, de seguro estaremos conversando ya al término de la audiencia con el resultado del fallo, del adelanto de fallo que se va a dictar el día de hoy. Muchas gracias. Confiamos en la justicia, Carlos, y esperamos que la justicia nos diga, no declare la inocencia que así se ha evidenciado durante el juicio oral. Muchas gracias. Gracias. El doctor Wilfredo Pedraza, abogado del expresidente Ollanta Humala, estuvo con nosotros aquí en la rotativa del aire.